a esta jornada, a esta mesa, que es la mesa número 8. Voy a abrir los documentos, así podemos comenzar con las presentaciones. Un minutito. ¿Lo puedo abrir de acá? Sí. Bueno, vamos a dar comienzo a esta mesa, que es la mesa número 8, y se denomina Problemas y tensiones del ámbito clínico y asistencial. Estamos, como ya saben, en la jornada número 21, Internacionales de Investigación en Psicología, de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES. Bien, para nuestra primera disertación tenemos una compañera aquí en presencial. Ella es Dávalos Pilaris Florencia, es licenciada en Psicología, doctoranda en Psicología en esta casa, UCES, es docente e investigadora de la provincia de Formosa, aquí en Argentina, donde ejerce su profesión desde la psicología clínica. Pantalla. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, colegas. Mi trabajo trata sobre la diversidad lingüística en Argentina. No, está bien. Bueno, este trabajo trata sobre los desafíos que tenemos los profesionales de la salud mental a la hora de la atención con determinada población, en este caso, poblaciones originarias o indígenas en Argentina. Bien, como saben, la institución pasa por determinadas dificultades y este trabajo tiene el objetivo de investigar mediante un enfoque cualitativo basado en una revisión bibliográfica crítica que intenta determinar o distinguir esta diversidad lingüística entre la salud mental desde una perspectiva intercultural en Argentina. Bien, como sabemos, Argentina es muy diversa en el ámbito cultural y esto también se debe por las acciones migratorias, corrientes, tradiciones y costumbres que tienen relación con los pueblos indígenas. Cabe aclarar que estas combinaciones han dado lugar a una identidad plural que también da una constante transformación día a día y esto produce también enormes dificultades a la hora de insertar nuevos dispositivos de salud mental. Esto se ve a la hora de intentar un acceso, ¿sí?, de determinada población, como lo mencioné anteriormente, de pueblos originarios. Sí, eso. Bien. Como dije, esta diversidad cultural en Argentina se ve interpelada por esta necesidad de integrar estos saberes que históricamente fueron marginados, negados o patologizados. ¿Sí? Estos procesos, como había mencionado, las corrientes migratorias, colonización, políticas estatales, moldearon la identidad nacional sobre una base biomédica durante mucho tiempo. Bien, nosotros acá en Argentina tenemos una base de ley 1420, que es de educación común y obligatoria, que impulsó y bueno, fue rompiendo este esquema de homogeneidad, y esto fue que, bueno, dicha población pueda abrirse a nuevos conocimientos. Un dato importante sobre este tipo de población es el Censo Nacional en 2022, que determinó que el 2,9% de la población se considera indígena o descendiente de pueblos originarios. Bien, ¿por qué mencioné la ley 1420 anteriormente? Porque ahí está la base de la comunicación, del conocimiento y del aprendizaje. Fíjense que el 28,3% de la población indígena
asiste a un establecimiento o asistió, ¿sí? Y fíjense cómo aparecen 54,2 secundario incompleto, 21,7 secundario completo, el 24,1% estudios superiores universitarios incompletos o completos. Fíjense cómo la demanda es muy baja, está por debajo de todo la necesidad básica de la alfabetización. Y cómo ellos también, de uno u otro lado, quedan como marginados. Esta imposibilidad de comunicarse se ve más que nada en este ámbito de la educación. Bien, fíjense que la población indígena, al no tener esta apertura, no tiene las herramientas suficientes para comunicarse. Y bueno, vemos el contraste cultural, cómo influye en la interpretación y en la labor del profesional. Bien, mencionamos desde la diversidad cultural en Argentina, ahora vamos a ver cómo la salud mental aparece desde la perspectiva indígena. Nosotros tenemos la ley 2657 de salud mental, en donde aparece el modelo integral comunitario y respetuoso. Es difícil hoy en día encontrar que se desarrolle en toda la Argentina todavía esta ley. Y esto lo que queremos es conseguir la comprensión de la salud mental en indígena. ¿Por qué? Porque se ve este contraste. Hay un ejemplo dentro de esta revisión de datos en donde ven cómo los pueblos indígenas ven al trastorno mental no como un diagnóstico, ¿sí? Sino como desequilibrios espirituales, ¿sí? O afectaciones a relación al entorno natural, ¿sí? Más espiritual. Ahí entra el conflicto que anteriormente había mencionado con respecto a que los profesionales tienen a la hora de generar un tratamiento o un diagnóstico, ¿sí? Ese contraste que se genera entre cultura y diversidad. Bien, se ve mucho la falta de traductores interculturales, ¿sí? La ausencia de personal capacitados en lenguas originarias, ¿sí? Pacientes que no pueden comunicarse mediante su lengua materna y se ven forzados a traducir su experiencia emocional, ¿sí? Esto que genera una barrera lingüística. Esta barrera lingüística no solamente obstruye en la comprensión del síntoma, ¿sí? Sino de la psiquis en general de la persona, ¿sí? Muchas veces la percepción del personal es como general, ¿sí? Se intenta diagnosticar y se pierden muchas veces los síntomas y el entendimiento del síntoma como tal, ¿sí? En ese sorteo de intentar descifrar o traducir, ¿sí? Se pierde, ¿sí? La realidad del síntoma. Bien, bien. Existen varios modelos interculturales en Argentina y uno de ellos es ver los mediadores interculturales, ¿sí? Sin perder el objetivo, ¿sí? No tratar de solamente traducir, sino de ver más allá el malestar que tiene la persona. Ver la formación continua, no solamente para el profesional, sino en la cosmovisión de la población, ¿sí? Teniendo en cuenta esa diversidad cultural. Capacitaciones sobre diferentes concepciones sobre salud mental, promover la salud mental colectiva, ¿sí? Hay que tener en cuenta que se ven muchos conflictos en relación a las comunidades, en lo que son red, sistemas, ¿sí? Eh, entonces hay que pensar en una salud mental colectiva, muchas veces más que un dispositivo individual, ¿sí? Y tener en cuenta móviles y acciones comunitarias, ya que, bueno, venimos de una epistemología que venimos hablando de comunidades migratorias, esto de mudanzas, de viajes, de tener que ir buscando en dónde pertenecer, ¿sí?
Bien, y como conclusión, podemos ver esta diversidad lingüística en Argentina, que constituye hoy en día un desafío enorme, no solamente en pequeñas provincias, sino a nivel nacional, intercultural, y me imagino también en otros países, ¿sí? Se debe también a la falta de reconocimiento de las mismas lenguas indígenas y que reproducen las lógicas que invisibilizan los saberes y prácticas de las culturas, ¿sí? El diagnóstico es muy importante para ellos también, eh, porque requiere un tipo específico de enfoque intercultural. Eh, Bien. Muchas veces no logramos captar la particularidad emocional, espiritual de las comunidades, de los pueblos indígenas, y eso puede llegar a diagnosticar o estigmatizar a la misma persona. Eh, Muchísimas gracias, Florencia. La verdad es que es un tema muy interesante, sumamente interesante. Así. Bueno, mejor así. Entonces, voy a hablar un portuñol acá. Si no me entiendes, puedo repetir. Vamos lá, entonces. Este estudio es una parte de mi tesis de doctorado, es la parte cualitativa, titulado Narrativas, né, sobre estresse, ansiedade, depressão e o afrontamento de profissionais de enfermaria em serviços durante a pandemia de Covid-19. Esse trabalho foi desenvolvido junto a Ivone Félix Sebastião e no hospital acá na região, região sudeste de Brasil, Minas Gerais, Uberlândia. Próximo, por favor. Introdução. A pandemia representou um contexto de incertidumbres, riesgos, sobrecarga emocional muito intensa para as pessoas de forma em geral. Pero para os profissionais de la salud foi algo um pouco mais intenso, porque trabalhavam junto, muito próximo a las pessoas infectadas com o COVID, com o coronavírus. Entonces, dentre los profesionales de la salud, los profesionales de enfermería eran un grupo más afectado por la exposición directa. ¿Por qué? Porque el grupo de enfermería es los mayores, están en mayor número en todas las instituciones de salud. Y también es la profesión que as atividades laborais estão mais próximas, mais junto a los pacientes em maior parte do tempo. Junto a isso, a escassez de EPIs, de equipamentos de proteção individual, a falta de estrutura e outros equipamentos de los sistemas de saúde de forma geral, em Brasil, Argentina e todo o mundo, foram um grande problema. Esto impactou também a condição de los profissionais de la salud, de redução de seus trabalhos. Para completar um pouco mais, para intensificar um pouco mais, a politização da pandemia, discursos políticos, outras coisas, falta de ações para que facilitasse a assistência, has causado também aumento da tensão entre os profissionais de enfermaria. A enfermeria, como grupo mais vulnerável psicologicamente, é o foco desse estudo. A importância de investigar o impacto psicológico nessa população, porque é a maior quantidade, é o maior número, são profissionais de resposta a incidentes críticos, né, como em questões de incidentes críticos em saúde, como a pandemia. Então, são os profissionais que devem estar minimamente preparados. E a pandemia, em la maioria, não estavam preparados. E a pandemia também não ha dado tempo para que se preparassem. Próximo, por favor. Objetivo. O objetivo de este estudio
foi descrever e analisar indicadores qualitativos de estresse, ansiedade, depressão e afrontamento. Copinha. O contexto são os profissionais de enfermaria, né, durante a sua atuação frente à pandemia de Covid-19. Próximo. Esse estudo adotou um desenho qualitativo, né, descritivo. Participaram 50 profissionais de enfermaria do HCUFO, né, Hospital de Clínica da Universidade Federal de Uberlândia. A recoleção de dados ocorreu utilizando um questionário semi-estruturado, com outros dados sociodemográficos. Acá não trago acá, mas teve todo esse conjunto. Este questionário foi aplicado virtualmente utilizando a ferramenta Google Forms. Anteriormente a isto, o projeto foi submetido a um comitê de ética. Acá trago o número da submissão. Foi aprovado segundo o parecer de aprovação. O enfoque teórico, análise de conteúdo de Bardeen. Próximo, por favor. Análise de conteúdo. A priori, hicimos uma leitura flotante de todas as respostas trazidas por esses profissionais e constituímos o corpus desta análise. Diante disso, definimos como análise, unidades de análise, categorias temáticas, estresse, depressão, ansiedade e depressão, afrontamento. Posteriormente, definimos e fomos separando os fragmentos com códigos cromáticos para facilitar a identificação, para facilitar a categorização de los fragmentos. Esta análise também obedeceu a critérios de relevância, aquelas falas, aqueles fragmentos mais relevantes das falas dos profissionais relacionados a questões psíquicas e questões emocionais. Também foi adotado como critério a homogeneidade, o quanto esses fragmentos estavam homogêneos com outros para serem colocados em categorias, subcategorias. Foi também dado atenção à representatividade destes contextos, destes fragmentos. E a análise foi feita de forma bem exaustiva para recoletar todos os fragmentos que transmitissem os impactos psicológicos, emocionais desses profissionais. Próximo, por favor. Depois disso, empezamos a trabalhar em las categorização destes fragmentos. Este quadro síntese, que é o título desta partida, é o quadro que criamos com cores diferentes. E lá começamos a categorizar as categorias, subcategorias, para que quedasse mais descriptiva, que abarcasse ali os conteúdos para que se organizasse. Os exemplos de fragmentos codificados. Os exemplos foram codificados como P1, P2, P3, P03 e assim sucessivamente até P50, que foram a codificação de los participantes, para que não fossem identificados. Então, foram codificados desta maneira. Lá foi criada uma tabla síntese. Esta tabla síntese continha as categorias, as subcategorias, a definição operativa de cada categoria e subcategoria, os exemplos de falas de cada participante e a frequência que estes fragmentos apareciam em las narrativas. Próximo, por favor.
Acá trago a tabla, trouxe mais como exemplo, né? Em la primeira coluna podemos ver as categorias e subcategorias, por exemplo, categoria humor depressivo, aí depois vem as subcategorias, esvaziamento emocional e distanciamento, abatimento 1.2, abatimento e maximizações, 1.3, cisão de conteúdos mentais, e existo. Assim por diante. Depois vem a segunda categoria, que é a percepção de ansiedade, e a subcategoria subsequente. E na segunda coluna, vêm as descrições operativas, e na terceira coluna, vêm os exemplos de cada participante, e na quarta coluna vienen las porcentajes de recorrência de estes fragmentos em determinada subcategoria. E depois fomos somando as subcategorias para trazer o valor da categoria. Próximo, por favor. Es la continuación de la tabla, porque no copié en partida. Entonces, aquí están las otras categorías y subcategorías. Sintomas de estrés, que fue el nombre dado a tercera categoría. Las subcategorias, después las estrategias de afrontamiento, que es la cuarta categoría, y las subcategorias. De mesma forma, las definiciones operativas, tercera columna, los ejemplos de cada fala de los participantes, y la cuarta columna vienen los porcentajes de recurrencia de estas falas. Próximo, por favor. Resultados. La subcategoria agitação foi la mais apareceu fragmento com mais recorrências, né? Mais frequências, com 25% de todos os fragmentos totales. Esta subcategoria está dentro da categoria estresse. Depois disso, veio com maior número de recorrência dos fragmentos, abatimento, a subcategoria abatimento e maximizações, com 11,1%, que está dentro da categoria depressão. Posteriormente, a fadiga física e mental, 9,5%, que está em la categoria estresse. Depois disto, ansiedade subjetiva, 8,9%, dentro da categoria ansiedade. Próximo, por favor. Narrativas significantes. Em la categoria estresse, os sintomas de estresse, os fragmentos estavam mais relacionados em grande número também a falas de medo, indignação, injustiça, frustração, compaixão, fadigada. Em la categoria ansiedade, os fragmentos mais recorrentes estavam relacionados à inseguridade, incertidumbres, preocupações, choque emocional. Em la categoria depressão, estavam mais relacionados à desesperança, impotência, desvalorização e melancolia. Acá abaixo trago vozes autênticas de las falas de los participantes. Como exemplo, me senti nada. Uma frase pouco deprimida. Preocupações extremas em me contaminar e contaminar quem eu amo. Então, nesta fala, o participante traz uma preocupação consigo e com seus familiares, com seus entes queridos, com seus entes próximos. Cheguei a acreditar que muitos de nós morreríamos. E nesta fala, e nesta narrativa, representa o grau de incerteza, de medo, de inseguridade que estavam sentindo naquele momento. E também as fake news têm muita participação nisto, a divulgação maciça
que houve em relação à pandemia. Então, tudo isso acabou trazendo esses sentimentos de inquietação, de irritação nessas pessoas. Próximo, por favor. Afrontamento. Copy mais frequente, os afrontamentos mais frequentes estiveram relacionados a autocontrole emocional, resolução de problema, búsqueda de apoio social. Estas foram as estratégias mais frequentes que apareceram. Afrontamento mais centrado em la emoção que em el problema. En este estudio en particular, na verdade, em outros estudos também he visto isto. Los afrontamentos, as estratégias de afrontamento estiveram mais centradas em la emoção do que en el problema. La emoção é quando as pessoas concentram suas energias para mediar suas próprias emoções. Quando adotam afrontamento relacionado ao problema, elas procuram soluções para os problemas que estão diante dela. Cabe destacar acá que, de modo geral, curiosamente, os hallazgos diferem do que se encontra habitualmente na literatura, em la que afrontamento centrado em el problema parece utilizar-se com mais frequência que afrontamento centrado em la emoção. Então, de modo geral, em outros incidentes críticos, normalmente aparecem mais afrontamentos em la resolução de problema e no emocional. Uma característica da pandemia é a adoção de afrontamento para mediar as emoções. Próximo, por favor. Estratégia emocional mais frequente. Aqui a interpretação general, né? Tive uma alta percepção de incontrolabilidade que caracteriza a utilização de afrontamento em la emoção, necessidade urgente de apoio institucional. As instituições não deram, a instituição em si em Brasil, a UFO, não ha transmitido um apoio tão significativo assim que trouxesse mais tranquilidade a estas pessoas. A pandemia é entendido como um evento traumático coletivo, como disse anteriormente. E o afrontamento emocional predomina em situações percebidas como incontroláveis. Então, é o que disse anteriormente. Por causa da pandemia ter sido interpretada por la maioria destes profissionais, por la maioria dessas pessoas, como algo que não estava a seu controle, não conseguiam ver estratégias que pudessem resolver o problema. Então, a grande maioria focou-se em controlar as emoções que estavam sentindo. Próximo, por favor. Então, conclusões. Neste estudo, concluímos que houve uma alta presença de sofrimento psicológico em las narrativas, e o afrontamento emocional predominante como falta de controle percebido, importância de intervenções psicológicas institucionais, que se hace muito importante nessas situações. Algumas considerações finais: se recomenda estudos adicionais devido aos riscos de desarrollar um transtorno de estresse pós-traumático. Desculpe. Se recomenda ações de vigilância mais amplias, como o desarrollo de recursos tecnológicos para vigilância, a capacitação periódica de gerentes, líderes para evaluar os níveis de segurança, o seguimento de possíveis debilidades psicológicas em los trabalhadores e a asignação de recursos. Cabe destacar aún mais que a intensidade de um desastre depende não só da magnitude do evento crítico, sino também do grado de vulnerabilidade das pessoas involucradas.
Entonces, si las personas, si estos profesionales en este hospital, en otros hospitales, en Brasil, en mundo, estuviesen más preparados, los impactos psicológicos y emocionales serían más sencillos, no serían tan grandes como hubo en diversos estudios y en este estudio que hace parte de mi tesis. Próximo, por favor. Acá, os agradecimentos a todos os participantes do estudo, a las instituições colaboradoras e a los colegas de investigação. Próximo. Acá está meu nome, mi e-mail, mi correio. E graças a vocês, se tiverem perguntas, estou à disposição. Gravado. Opa. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, sobre todo por el esfuerzo de hacerlo en español, para que podamos entender en este lado. Y yo te pido disculpas también por mi mal portugués en la presentación, también hice mi esfuerzo, así que, bueno, vamos a ver si nos quedan unos minutitos después para las preguntas, así podemos continuar con el siguiente disertante. Bien, Ok. ahora nos tocará la tercera disertación. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, el micrófono está ahí. Acá en la computadora está. Bien, yo no sé si todos me escuchan bien. Lo veo a Marcelo González hacer así. Sí, sí, se escucha bien. Muito bem, bien. Gracias. Bueno, Marcelo González del Río, él es licenciado en Psicología, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, doctorando en Psicología también de esta casa, UCES, investigador, docente universitario de diversos campos de la psicología, como historia de la psicología, teoría y técnica de grupos, psicopatología, epistemología y metodología de la investigación, con 11 libros publicados y artículos científicos, epistemológicos y formativos en el campo de las psicoterapias en adicciones y de la metodología social y educativa. Se desempeña en el ámbito clínico, la psicopatología, especializado en tratamientos de recuperación en adicciones en el Centro de Investigación y Asistencia La Casona de la ciudad de Resistencia. En este artículo lo acompaña la licenciada Tatiana Hidalgo. Marcelo, ¿necesitas compartir pantalla? Bueno, los saludo nuevamente. Vamos a participar de este encuentro presentando un trabajo. En realidad es un informe de avance lo que voy a presentar. Y tiene que ver con una investigación que se está llevando adelante en la ciudad de Resistencia. Esta investigación es fruto de muchos años de trabajo en adicciones, por eso quería comenzar presentando los antecedentes de investigaciones previas del equipo con el que estamos trabajando en este momento. De este modo, esto se hizo en el marco de UCES. La primera investigación data del 2015-2016, que tiene que ver con epidemiología en adicciones, con comportamiento de consumo en jóvenes escolarizados de la ciudad de Resistencia. En el año 2017-2018, impacto cognitivo y neuropsicobiológico del consumo de sustancia en una muestra de pacientes adictos en rehabilitación. Género y adicciones, factores de riesgo, protección y tratamiento de consumidores mujeres, exploración de una desigualdad, 2019-2020. Evaluación neuropsicológica y vincular en pacientes jóvenes consumidores de cannabis y cocaína que han concurrido a programas terapéuticos ambulatorios. ¿Por qué presento esto inicialmente? Para que se vea cómo se ha ido desarrollando en diferentes capas, en diferentes momentos, aspectos que tienen que ver con la complejidad de los tratamientos de adicciones y del abordaje de esta materia en particular. De este modo, la actual investigación en curso
El título es Percepción de las relaciones familiares y malestar psicológico en familias de jóvenes adultos con consumos problemáticos de sustancias y su afectación respecto de la adhesión y rendimiento terapéutico, el caso de un dispositivo de recuperación ambulatorio. Es decir, después de todos los otros abordajes, ahora nos estamos dedicando a familias y tratamiento, es decir, cómo incide el rol de la familia en el proceso terapéutico y este impacto, si de alguna manera beneficia o no, y en tal caso, en qué condiciones beneficia, ¿verdad? Bien, vamos primero en relación con el material y método, el tipo de investigación, es descriptiva exploratoria, buscando caracterizar el fenómeno de la recuperación en adicciones y sus factores asociados. El diseño metodológico es mixto concurrente, integrando aproximaciones cualitativas y cuantitativas de manera simultánea. Se trata de un estudio no experimental y de corte transversal, analizando los datos en un único punto temporal sin manipulación de variables. Respecto de la muestra y criterios de inclusión, se empleó una muestra no probabilística. Para la fase cualitativa se incluyeron N35 hasta alcanzar la saturación teórica, pero aclaro que para este informe se presenta un N de 11, porque bueno, el resto está todavía, este tipo de metodologías lleva mucho tiempo y se está procesando todavía. Quiero aclarar acá que en N11 ya tenemos saturación teórica, con lo cual, bueno, vamos a hacer algunos análisis más y es posible que no, bueno, que sigamos con esa misma característica en la información que vamos recopilando. Para la fase cuantitativa, la muestra es de N es igual a 50. El criterio de inclusión abarca a familias que participan activamente en el proceso de recuperación y acompañamiento de usuarios en rehabilitación ambulatoria por adicción, garantizando la relevancia de los participantes. Bueno, esto es para el análisis cualitativo y esto es para el análisis cuantitativo. La técnica utilizada para el cualitativo es el análisis temático de Clark y Brown 2014 y la escala de Kessler con validación argentina. Lo paso un poquito más rápido y vamos ahora al informe de avances sobre el análisis de datos cualitativos, tal cual lo hemos ido analizando y categorizando hasta el presente. Categorías a definir utilizando análisis temático. Com permiso. Sí. No puedo ver las impartidas. ¿Estás transmitiendo? Georgina, la consulta es para vos. Acá se ve, tanto en la computadora como en la televisión que tenemos acá arriba, se ve lo que estás compartiendo. Todos están viendo los... Acá está bien también. Sí. Voy a ver si tiene alguna cosa acá. Entonces, Marcelo, tenés que habilitar algún botón. Yo creo que sí, voy a procurar. Dale. ¿Puedo continuar? Sí, por favor. Y por favor, Gracias. gracias. Bien, las categorías que vamos a definir tienen que ver con la variable percepción de familia y hemos optado por 3 tipos de dimensiones para esta variable: la evaluación de la familia respecto de los apoyos necesarios en el tratamiento, la evaluación de la familia respecto de la adhesión y rendimiento en el tratamiento, esto es de los usuarios, ¿verdad? Y por último, la tercera dimensión sobre percepción de familia, cambios producidos a lo largo del tratamiento. Respecto de la variable malestar familiar, hemos optado por una sola dimensión, que son dificultades psicológicas de la familia ante el tratamiento. Acá quedan entonces 4 tipos de preguntas que se han, digamos, definido a la hora de las entrevistas semiestructuradas. La variable, como ya dijimos, es esta. La pregunta gatillo o disparadora es: ¿qué tipo de apoyo sería más útil para usted en este momento? Los resultados más usuales las respuestas, mejor dicho, más usuales fueron, esto ya está agrupado, para la presentación ya fueron agrupados. Esta es la primera iteración que se hizo respecto de las, digamos, de las respuestas a la pregunta gatillo. Y están agrupados en colores porque acá figura primeras iteraciones, pero en realidad son las segundas, porque como dije, las respuestas ya cuando se agruparon ya fuimos iterando con el material en crudo, ¿verdad? Entonces, estas respuestas tienen que ver con el apoyo emocional y seguimiento personal,
alguien con quien hablar que entienda por lo que estoy pasando, un grupo de apoyo para la familia, acceso a apoyo individual. Esta es la primera categorización que se hizo respecto de este grupo. Más información sobre adicción y tratamiento, ayuda a entender qué esperar en el futuro, ayuda para entender a comunicarnos mejor, formación e información sobre adicciones. Está dividido en colores para que se vean bien los contrastes respecto de las áreas que fuimos agrupando o codificando. Asistencia práctica y asesoramiento en adicciones, apoyo para el cuidado del paciente fueron la respuesta, ayuda económica para el costo del tratamiento, transporte hacia y desde las citas, etc. Otra categoría, un tiempo para mí mismo o mí misma, sería para relajarme y recargar energías, un descanso de la preocupación y el estrés constante, cuidado de relevo de la familia. La primera iteración se categorizó como mayor acompañamiento en el cuidado y más tiempo libre, conexiones con otras familias en tratamiento, conectar con personas, apoyo de otras familias, y por último, respecto de esta pregunta, información del equipo de tratamiento y comunicación fluida con el equipo y la familia. Mantener, es decir, la primera iteración de esta respuesta es mantener la comunicación con el equipo terapéutico. Así llegamos a la codificación final de la pregunta esta que resultó como gatillo, donde hemos definido el apoyo emocional y seguimiento personal como bienestar psicoemocional, la formación e información sobre adicciones como psicoeducación. Estos son los códigos definitivos para entender o decodificar los valores de la respuesta, ¿verdad? Asistencia y apoyo material, autonomía, apoyo multifamiliar y comunicación terapéutica. Estas categorías, a su vez, cuando volvimos a ver la carga de frecuencia que tenían, los resultados que hemos obtenido más o menos son aproximados de este tipo: 42% de la respuesta, 31, 17, etc. Bien, así se procedió con cada una de las preguntas. Les voy a presentar rápidamente. Esta es la segunda variable, que lo habíamos dicho, la segunda dimensión de la variable percepción familiar. La pregunta gatillo fue: ¿cuáles creen que son los factores más importantes para lograr adhesión y buen rendimiento en la recuperación? Estas fueron las respuestas más habituales. Estas son las primeras iteraciones que hemos logrado: motivación y compromiso con el cambio, relaciones de apoyo y redes comunitarias, tratamiento continuo y cuidados posteriores, terapia de acompañamiento, habilidades de afrontamiento. Esto de habilidad de afrontamiento ya es digamos, estas categorías ya son más teóricas, ¿verdad? O sea, tienen ya una elevación teórica que no es propia de la respuesta de los familiares. Abordar los aspectos psicológicos sería la última categoría. La codificación final de esta variable resultó de esta manera: voluntad de cambio, motivación y compromiso con el cambio. Esto es del usuario, ¿verdad? Que el usuario tenga voluntad de cambio. Recursos sociales y comunitarios, es decir, las redes de contención y de apoyo se han visto como importantes. Tratamiento continuo y cuidados posteriores, continuidad en la atención. Apoyo terapéutico, resiliencia y causalidad psicológica. Una vez que hemos, digamos, revisado la incidencia de estas categorías en los discursos familiares, más o menos los resultados que hemos obtenido. Voluntad de cambio y recursos sociales y comunitarios se llevan 3/4 partes de la representatividad de esta muestra. Esto es importante porque de alguna manera refleja que la familia está percibiendo como que el esfuerzo, si bien es del paciente o del usuario del tratamiento, también recae de alguna manera en las redes de apoyo, ¿no? Y es contrario por ahí a muchas de las cuestiones que hemos visto en enfoques teóricos en adicciones, que se apunta mucho a la causalidad psicológica, al problema psicológico del adicto. La familia no está percibiendo eso, está percibiendo
por lo general, que es un problema de voluntad, es decir, de toma de conciencia del problema respecto del usuario, y a su vez de los recursos sociales o de las redes que se pongan en funcionamiento en torno de ese caso en particular. La tercera pregunta, que tenía que ver cómo ha cambiado su vida, es decir, los cambios producidos a lo largo del tratamiento. Esto es importante, estas han sido las respuestas más usuales. Nuestra vida ahora gira en torno de sus horarios de tratamiento, hablamos constantemente de su progreso o de sus dificultades, ahora todo gira en torno a él, nos estamos comunicando de manera más abierta y honesta, etc. No lo voy a leer todo, pero bueno, están ahí planteadas. Las primeras iteraciones respecto de estas respuestas es mayor atención en el usuario del tratamiento, es decir, como que ahora estamos todos pendientes de esto. Han mejorado formas de comunicación, nos estamos comunicando mejor, hay menos conflicto, la comunicación ha mejorado. Aumentó el estrés familiar y la tensión emocional, es agotador apoyarlo, aumentó el nivel de atención, ha sido muy estresante todo. Han mejorado los vínculos familiares, cambios en las funciones y roles de responsabilidades, y nos hemos aislado más de entornos sociales. Estas codificaciones las hemos hecho distinto porque en sí las categorías que hemos obtenido, digamos, no nos expresan, son más nominales, por eso las expresamos más en términos ordinales. Y en este sentido, agrupamos, han mejorado la forma de comunicación y han mejorado los vínculos familiares. Por un lado, por el otro lado, aumentó el estrés familiar y tensión emocional, nos hemos aislado más de entornos sociales. Y por último, cambios en funciones y roles de responsabilidad, mayor atención en el usuario del tratamiento. Esta codificación la hemos hecho en estos términos: cambios positivos, cambios negativos, con cambios pero neutros. Esto después, en todo caso, con mayor tiempo lo podemos explicar un poquito mejor. Lo importante acá, y se va a retomar en las conclusiones, es que en todos los casos se perciben cambios. Y este es un dato no menor para la terapéutica en adicciones, porque desde el momento en que el usuario entra al tratamiento, toda la red familiar está en proceso de cambio. Y eso hay que tenerlo muy presente, porque de alguna manera es un insumo fundamental para poder generar o gestar estrategias que permitan el movimiento de estos cambios en función de los objetivos terapéuticos que cada uno se persigue. Por suerte, en el dispositivo que hemos examinado, la mayoría, advierte cambios positivos en la terapéutica. Por último, la cuarta pregunta tiene que ver con malestar familiar. ¿Cuál ha sido su mayor desafío o malestar a lo largo del tratamiento? Las respuestas más usuales a la pregunta: muchas veces me sentí agotada y con mucha preocupación, tratar de mantenerme fuerte, cuidarme a mí misma, etcétera, etcétera. Estas respuestas se han codificado en primera instancia como mantenerse fuerte emocionalmente, superar las dificultades de comunicación, participar de los dispositivos terapéuticos, establecer límites y evitar contratos negativos. Esto de contrato negativo es un término más técnico de la terapéutica en adicciones que de los discursos familiares. Sostener económicamente el proceso. Esta es una cuestión que la verdad que incide, porque el tipo de tratamiento es particular, si bien hay casos que son con becas del Cedronar, pero la gran mayoría de casos el tratamiento se costea de manera particular. Y saber sobre recaídas, sería la segunda. Por fin se codificaron estas respuestas, estos primeros códigos de la siguiente manera. A la pregunta ¿cuál ha sido su mayor desafío o malestar a lo largo del tratamiento? Emocional, comunicacional, adhesión al dispositivo, aprender a decir no, económico y psicoeducativo. Respecto de las proporciones, bueno, están bastante emocional. Lo emocional es lo que más surgió, digamos, ¿no? La afectación emocional del conjunto, de la familia o de los dispositivos. Resultados y conclusiones preliminares. Esto obedeciendo a los 11 casos que estoy presentando en esta oportunidad. Y lo estoy presentando más porque Facundo me exigió hacerlo que porque lo teníamos resuelto ya. Porque esto hay que cotejar con los casos que faltan para
los cualitativos y además con los datos cuantitativos de la herramienta estandarizada. Bien, el desarrollo actual del proyecto nos permite presentar un informe parcial de los resultados y conclusiones obtenidas en lo que va de la fase cualitativa de indagación. Recordemos que la investigación tiene como objetivo identificar los factores claves relacionados con la dinámica familiar, el malestar psicológico y su influencia en la adherencia al tratamiento y los resultados de recuperación. Se empleó para ello un diseño cualitativo, bueno, esto ya lo he dicho. Los resultados preliminares revelan que las madres constituían la mayoría, 57% de la muestra de participantes, es decir, la gran mayoría de los que han participado de esta muestra han sido mujeres, madres, lo que sugiere su papel destacado en el apoyo y seguimiento del tratamiento. La mayoría de los participantes se encuentra en la fase media del tratamiento, 67%. El estudio preliminar N11 destaca la importancia del apoyo emocional, la necesidad de abordar el estrés familiar y el valor de la motivación individual en el proceso de recuperación. Las necesidades de apoyo relatadas con mayor frecuencia fueron el apoyo emocional y el seguimiento personal, que es la categoría de bienestar psicoemocional con el 42%. Lo que indica la necesidad de las familias de sentirse comprendidas, validadas y acompañadas durante este periodo. Además, la necesidad de una comunicación abierta y una red de sostén que pueda brindar apoyos mientras se maneja las emociones estresantes es hasta el presente un hallazgo relevante. Por otra parte, tanto la voluntad de cambio como los recursos sociales y comunitarios puestos en juego durante el tratamiento representan, al parecer, los factores más importantes para lograr adhesión y un buen rendimiento en recuperación. Curiosamente, la asistencia y apoyo, especialmente de carácter económico, también se presenta como una variable de interés en lo que va del estudio. Respecto de los cambios, bueno, esto de la asistencia económica es un teléfono para los organismos públicos, en realidad. Es decir, más apoyo económico para la terapéutica en adicciones, teniendo en cuenta que uno de los principales problemas de salud mental que atraviesa, por lo menos la Argentina, calculo que en Brasil es lo mismo. Respecto de los cambios en la vida familiar, la totalidad de lo que va de la muestra ha percibido modificaciones. En algunos casos estas han sido positivas, 61%, otras negativas, y en un tercer grupo, si bien se perciben cambios, los mismos no son valorados ni positiva ni negativamente. Esto es un hallazgo muy relevante a profundizar. Esto es lo que le decía respecto de tener plena conciencia que este proceso de tratamiento por el cual atraviesa el usuario es un proceso de cambio que vive toda la familia, todo el grupo comprometido, que se ha comprometido de alguna manera con el proceso, ¿verdad? Como conclusión general, en lo que va de la investigación, los elementos más significativos apuntan a la urgencia de implementar intervenciones integrales que empoderen a pacientes y a familiares. Un enfoque holístico que considere la intrincada relación entre dinámica familiar, malestar psicológico y adherencia a los tratamientos, y que ofrezca intervenciones personalizadas a nivel individual y familiar. Tal parece crucial para optimizar la recuperación y el bienestar general. Esto nos corre de la visión tradicional de los tratamientos en adicciones, que era una visión centrada en el paciente o centrada en el usuario, o los modelos de internación centrados en el usuario. Nos lleva a pensar que si bien el usuario es el que comienza el proceso, este comienzo involucra necesariamente a todo el contexto familiar del tipo que se trate, y que de alguna manera todo ese grupo entra también en tratamiento. De todas maneras, insisto, esto es solamente la muestra de 11 casos analizados cualitativamente a partir de la técnica de análisis temático, y queda todavía la mitad del trabajo por desarrollar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Marcelo. Yo ahora te voy a pedir, eso, listo, ya lo hiciste, no te tengo que pedir nada. Solo te voy a decir que hace un rato estaba por acá Facundo. Es lo único que te voy a decir. Decirle que cumplí con la tarea. Ahora no está acá, pero lo mismo soy cuando llego. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Vamos. Si luego podemos hacer algún intercambio, no sé por qué. Bueno, vamos a continuar con la cuarta disertación, a cargo de Andrea Regina Soares Pope, psicóloga especialista en psicología clínica, maestra en ciencias de Sauchi,
Doctoranda en psicología en la UCES, profesora universitaria e supervisora clínica. Su presentación se titula La imago materna en niños con rasgos depresivos, un estudio exploratorio en niños en situación de acogimiento institucional. Você tem a apresentação aí que eu te mandei, você pode colocar para mim, por favor? Sí. Ah, la tengo acá. No, gracias. La tengo, me parece. Eu vou apresentar os resultados preliminares da minha tese de doutorado, cujo tema é a imago materno de crianças com traços depressivos, um estudo exploratório em crianças em situação de acolhimento institucional. Pode ir passando, por favor. Eu já fui apresentada, né? Então, eu sou psicóloga clínica e tenho a especialização em psicologia clínica. Para a gente falar de imago materna, né, e de traços depressivos, a gente foi em dois conceitos básicos, que foi a depressividade e a imago materna. A depressividade é um conceito que a gente trouxe de André Green, que distingue os traços depressivos no adulto dos traços depressivos na criança, né? Porque se manifesta como um fenômeno muito mais complexo e que geralmente é identificado através de traços como apatia, tristeza e inibição, né? E disfarçados em formas de retraimento, empobrecimento das trocas afetivas e dificuldade de simbolização. O Winnicott também fala que se o ambiente não foi suficientemente bom, né, além de se desenrolar um quadro psicopatológico no futuro, também acaba sendo uma resposta direta das falhas do ambiente, e a criança acaba experimentando abandono, negligência e ausência de hold suficientemente estável. A imago materna, a gente trouxe o conceito de Jung, que falou pela primeira vez sobre isso, mas a gente utilizou Freud, Melanie Klein e Winnicott para falar dessa representação inconsciente que é formada a partir das experiências primárias com os objetos fundantes, então, especialmente a mãe. E a Melanie Klein, ela amplia esse conceito e traz a imago como o que a gente vai utilizar no futuro para a gente poder categorizar como uma constituição de uma mãe, de um objeto bom, má, idealizado, persecutório, ausente ou ambivalente, né? Isso dependendo das experiências precoces e da capacidade psíquica da criança de elaborar as próprias ansiedades. E o Winnicott aprofunda esse entendimento, ressaltando que a constituição de uma imago materna suficientemente boa depende da presença de um ambiente que ofereça um hold, um handling e as condições favoráveis para o desenvolvimento emocional. Na ausência desse ambiente, o que acontece é que a criança recorre a defesas de apagamento da figura materna, à idealização excessiva, à construção de imagos persecutórias ou desinvestidas totalmente da relação objetal. Então, a questão central que a gente precisava saber é como se constitui a imago materna no mundo interno das crianças acolhidas institucionalmente. A gente vai aqui preservar o local de escolha da pesquisa, mas a gente vai colocar como interior da Bahia, e de que forma essa configuração psíquica se articula aos traços depressivos. Então, a gente queria saber quais as características dessa imago, né, e como ela se constitui. Para isso, a gente utilizou uma pesquisa qualitativa. Pode passar, por favor. A gente utilizou uma pesquisa qualitativa e os objetivos geral analisar como se constitui essa imago materna no mundo interno dessas crianças acolhidas e compreender como essa configuração psíquica se articula aos traços depressivos. Lembrando que a gente está falando de crianças de 7 a 11 anos, tá? Os objetivos específicos foram
investigar as representações da imago materna nas produções simbólicas. Então, o coração do nosso projeto são as técnicas projetivas e expressivas, principalmente desenho da família e colagem. Então, a partir dessas técnicas é que a gente buscou desenvolver todo o nosso trabalho. Então, investigar essas representações, identificar a presença dos traços depressivos nas produções simbólicas, nas verbalizações e nas observações clínicas, refletir sobre a potência das técnicas projetivas, especialmente a da colagem e o de desenho da família, como instrumentos de acesso ao mundo interno infantil, e contribuiu para o desenvolvimento de práticas clínicas e de políticas públicas que atuem na reparação subjetiva durante e após o acolhimento institucional, assim como na prevenção de situações de negligência e ruptura dos vínculos. Como eu já disse, a gente utilizou uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório e fundamentada na teoria psicanalítica, né? Nós tivemos 9 participantes, a priori, a nossa pesquisa tinha como recorte 10 participantes, mas como a gente lida com uma situação de casos de acolhimento, os nossos critérios teriam que se enquadrar para poder as crianças deveriam se enquadrar nos critérios que a gente estabeleceu para poder utilizar o maior número de sujeitos, né? No caso das crianças. Então, a gente tinha lá a permanência mínima de 3 meses, e nessa ocasião em que a gente foi para a instituição, a gente só tinha 9 crianças que estavam nessa faixa etária, uma permanência mínima de 3 meses, tá? Os instrumentos que nós utilizamos foram o desenho da família, baseado no Lewis Corman, 1964, a técnica da colagem, da Violet Ocklander, de 1997. Então, o desenho da família ele foi utilizado para acessar as representações afetivas e os vínculos significativos. E a técnica da colagem foi selecionada para facilitar a emergência dos conteúdos inconscientes, especialmente em crianças que apresentam bloqueios na expressão verbal. A gente também utilizou uma observação clínica participante, e aí a gente obteve a ajuda da psicóloga da instituição, que nos ajudou fazendo a anotação de todos os movimentos que a criança fazia, as expressões espontâneas, ah, as expressões emocionais, as interações, enfim. E a gente teve também a análise dos prontuários institucionais, em que a gente colheu a história de vida das crianças, o motivo do acolhimento, os vínculos familiares. Então, a gente encontrou muitas crianças que estavam, o núcleo familiar todo ali acolhido, então, 3, 4, 5 irmãos, né? E também histórias de acompanhamento psicossocial anterior. Os procedimentos. A gente não podia fazer a coleta dos dados, ou seja, aplicar os desenhos e as colagens no mesmo dia em todas as crianças, né? Primeiro, porque a gente queria que o tempo fosse o mais livre possível, e segundo, por conta das próprias características da instituição, né? Então, a gente precisou fazer em 3 dias, e nesses 3 dias a gente teve participação de 3 crianças em cada dia, né? Teve um dia que a gente teve uma outra criança que não estava no nosso grupo de pesquisa, mas que a instituição solicitou para que a gente pudesse deixá-la participar, porque era uma criança autista que pedia para participar da atividade, então a gente permitiu, mas esse dado não foi colhido, não foi computado no resultado final. Então, a gente teve uma duração de mais ou menos 1h20 cada encontro. Esses encontros foram acompanhados pela psicóloga da instituição, como eu já falei, que me ajudou nos registros, né? Então, a gente, quando aplicou o desenho da família, a gente deu a seguinte instrução: desenhe uma família, qualquer família que você quiser. E quando a gente foi
E quando a criança terminava e a gente passou para colagem, a consigna era: escolha, recorte e cole imagens que você quiser para montar um quadro de família, do jeito que você imaginar. A gente pode dizer que o resultado foi muito positivo, porque a gente teve, inclusive, mais desenhos e mais colagens do que a gente imaginava. As crianças quiseram desenhar e colar mais, então eu fui permitindo, porque a proposta anterior era para que não houvesse tempo delimitado, né? Elas acabaram fazendo esse tempo de 1 hora e 20 minutos. O aspecto ético da pesquisa, então a gente teve esse projeto aprovado somente em novembro do ano passado, a gente demorou quase um ano para ter esse projeto aprovado, por conta da acessibilidade da amostra, né, no caso as crianças. Então a gente precisou adequar por várias vezes os termos de consentimento, de assentimento, o próprio projeto, para que o sigilo fosse garantido, anonimato, para que não houvesse nenhum dano às crianças, enfim. Então, foi um processo bem demorado, né? Mas a gente acabou conseguindo colher executar a amostra e colher colher a amostra e executar essa pesquisa. Vamos lá. Como eu já falei, os resultados foi o seguinte: a gente precisou, então, categorizar as imagens maternas. Então, como eram essas imagens maternas? Então, a gente chegou a 6 tipos de imagens maternas, né? Então, a primeira foi idealizada e ausente, que representa um desejo de cuidado, mas com uma figura materna marcada pela ausência concreta, recorrente na maioria dos casos. Idealizada e substituta, quando a função materna é transferida para cuidadoras, psicólogas ou profissionais da instituição. Uma imagem materna ambivalente, marcada pela oscilação entre o desejo de cuidado e sentimentos de frustração, raiva e rejeição. Persecutória, associada a imagens de medo, rejeição, hostilidade e vivências de agressividade. Desinvestida ou apagada, manifestada pela ausência da figura materna nas produções, espaços vazios, apagamento dos rostos ou imagens desconectadas. A gente teve 3 crianças que apresentaram esse tipo de imagem materna. E integrada, presente em poucos casos, na realidade já foi um caso que a gente achou que poderia ser, mas ainda não, o dado ainda não está fechado completamente, indicando maior elaboração simbólica com capacidade de reconhecer aspectos positivos e negativos da figura materna. Coincidentemente, né, essa criança ela estaria para ser adotada nas próximas semanas, né, do dia que a gente foi, né? Pode passar, por favor. Ainda como os resultados, a gente conseguiu extrair os traços depressivos, identificá-los e associá-los às imagens. Então, a gente teve a apatia que se manifestou no empobrecimento do uso de cores, na ausência de personagens e na simplificação das produções. A tristeza que apareceu em conteúdos explícitos, figuras isoladas, cenas de solidão e na tonalidade afetiva das interações, e a inibição que foi percebida na dificuldade em realizar as tarefas, na necessidade constante de validação e, em alguns casos, na recusa parcial das atividades. Então, esses dados, eles acabaram corroborando o que a gente tinha lá no início com André Green, sobre o funcionamento depressivo, caracterizado pelo esvaziamento do objeto, apagamento do desejo e empobrecimento da vida psíquica. E o principal resultado, para mim, né, enquanto pesquisadora, que eu queria, de fato, comprovar com afinco, é que as técnicas projetivas se mostraram fundamentais, né? A colagem, especialmente, eu trabalho muito com colagem, principalmente na minha função de docente, no psicodiagnóstico. Então, se mostrou importante, proporcionou a emergência de conteúdos mais livres, não verbalizados, enquanto o desenho da família
oferecer uma leitura mais estruturada dos vínculos afetivos. Elas, em complementos, se mostraram essenciais para acessar os estados emocionais, os vínculos internos e as representações da figura materna, bem como os traços depressivos associados. Só um adendo aí, a gente também conseguiu extrair representações da figura paterna, né? Mas a gente, como são resultados preliminares, a gente ainda preferiu não colocar aí. A conclusão é que a análise revelou que as crianças acolhidas institucionalmente no interior da Bahia, que a constituição do imago ocorre predominantemente sob a forma idealizada, ausente, persecutória e ambivalente, mas principalmente ambivalente e apagada, em ocorrência com alguma restrição das imagos integradas. Essa configuração reflete diretamente o impacto das experiências de abandono, negligência e ruptura vincular, afetando profundamente o desenvolvimento da capacidade de simbolização, a organização do mundo interno e a expressão dos afetos, especialmente dos traços depressivos, apatia, tristeza e inibição. As técnicas projetivas, como já foi dito, colagem e desenho, confirmaram sua potência tanto como ferramenta de avaliação quanto dispositivos clínicos facilitadores de simbolização, oferecendo uma via privilegiada para acessar conteúdos inconscientes, frequentemente bloqueados pela linguagem verbal. Concluiu-se também que o acolhimento institucional não é suficiente para reparar sozinho os danos psíquicos provocados pelas falhas ambientais e pelas rupturas vinculares precoces. E o estudo ainda reafirma que cuidar de uma criança não se limita à proteção física, mas inclui, sobretudo, a sustentação de uma vida psíquica, emocional e relacional. Utilizamos como bibliografia principal o Winnicott, Freud, Melanie Klein, André Green. E eu agradeço a atenção de vocês. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, estamos muy sobre la hora, sin embargo, todavía resta mi trabajo, así que lo voy a hacer de manera muy rápida, por eso también de alguna manera elegí estar a lo último para que todos tuvieran los minutos que merecían cada trabajo. Yo me voy a presentar brevemente, soy Georgina Parente, no sé si se está viendo, si se está viendo, lo voy a explicar un poquito. Soy Georgina Parente, soy trabajadora social, doctorada en esta universidad, doctorada en psicología, en UCES. Además soy maestranda en bioética y ética de la investigación, en Flaxo. Soy neuropsicoeducadora, psicóloga social, y voy a presentar los resultados de lo que es mi investigación doctoral. Voy a compartir y lo voy a hacer lo más rápido posible porque, bueno, sabemos que estamos ya sobre la hora. Mi artículo se titula justamente Exposición de los resultados de la investigación doctoral, factores psicosociales prevalentes en un grupo de pacientes jóvenes de 20 a 45 años diagnosticados con la enfermedad autoinmune lupus. Georgina, Sí. no compartiste el trabajo. Hay que cerrarla. Porque nosotros acá lo estamos viendo. A ver, esperen que... A ver. ¿Cómo salgo de acá? Cierro esta. No, no. Compartir. ¿Ahora ustedes lo ven? Ahora sí, gracias. Perfecto, perfecto. Gracias por avisarme, porque acá se veía de todos modos. Bien. Bueno, primero voy a hacer rápidamente algunos datos técnicos. Bueno, la pregunta de investigación es si se observan factores psicosociales de manera prevalente en pacientes diagnosticados con la enfermedad autoinmune lupus eritematoso sistémico, conocida como LES, que componen la muestra de investigación. Y en ese caso, ¿cuáles son? Mi marco teórico fue basado en la psicología social, particularmente de Pichon Rivière,
y específicamente en los conceptos de adaptación activa y pasiva como criterios dinámicos y vinculares de los procesos de salud y enfermedad. Acá esto no lo puse en el artículo, sin embargo me parece interesante porque cuando uno va profundizando en lo que es la teoría, empieza a encontrar aquellos rasgos que son los que le dan más color a la investigación. En este caso, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad multisistémica y que tiene muchas variables y muchas formas de sintomatología. La teoría de Pichon-Rivière lo que dice es que generalmente el órgano o el sistema que enferma no es el más débil, sino aquel que puede expresar ese malestar y resolverlo de alguna manera, ya sea enfermándose. Entonces, me pareció sumamente apropiado para una enfermedad que es tan variable y amplia y también de alguna manera poco investigada. Por eso el diseño que utilicé es exploratorio y descriptivo, con un enfoque mixto cuantitativo y cualitativo. Exploratorio porque hoy podemos ver bastantes estudios de lupus, pero están más bien enfocados o en cuestiones clínicas de la biomédica o en factores psicológicos más intrasubjetivos y no tan intersubjetivos, que es un poco el enfoque que se intentó dar. Respecto al enfoque cuantitativo, hicimos una estadística simple, y al cualitativo elegí lo que es el análisis de contenido de Bardem. Bien, la muestra es no probabilística o dirigida, el muestreo es en cadena o bola de nieve a través de la asociación, bueno, aquí no figura, pero es la asociación ALUA, que es Lupus Argentina. El instrumento fue un cuestionario ad hoc que realicé de manera digital y autoadministrado, que esto también tuvo bastantes cuestiones éticas, ¿no? Y como el desafío fue los aspectos éticos, por supuesto que fue evaluado y aprobado por el Comité de Ética de SAIC, que es la Sociedad Argentina de Investigación Clínica. Esto nos presentó algunas cuestiones en el medio, porque bueno, tiene que ver con el mundo después de la pandemia. ALUA cuenta con un consultorio, con un espacio en el Hospital de Clínicas, sin embargo, en la actualidad se maneja principalmente desde la virtualidad, con lo cual el acceso a los pacientes es a través de grupos de WhatsApp, de grupos en diferentes redes sociales, y fue la forma en la que buscamos esta bola de nieve que es el muestreo en cadena. Las dimensiones de análisis justamente son las que representa el marco teórico de la psicología social de Pichon-Rivière, y él lo que nos va a decir es que para entender un proceso de salud y enfermedad hay que entender diferentes dimensiones. Ellas son la psicosocial, que es netamente los vínculos primarios, ¿no? Lo que es la familia. Después va a hablar de un escalón más afuera, más arriba, que es la sociodinámica, que es aquello que nos constituye desde la tarea. La sociodinámica representa, en este caso, lo que es el proceso educativo y posteriormente la inserción laboral. Y finalmente va a hablar de lo institucional, que es todo aquello que nos trasciende, que son las estructuras sociales, ¿no? Por las que estamos todos atravesados. En este caso lo que se seleccionó es aspectos económicos y aspectos de acceso a la salud, tanto en la infancia como en la actualidad. Bien, finalmente obtuvimos una muestra de 137 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión. Esto tiene que ver con la muestra dirigida por los criterios de inclusión, que básicamente eran cumplir con la edad, tener el diagnóstico y participar en algún espacio de ALUA. Y por supuesto que firmaron el consentimiento informado. Bien, los resultados, vamos directo a esto. Principalmente el perfil demográfico tiene que ver con una enfermedad que demuestra ser diagnosticada más en mujeres. Por supuesto que esto abre un montón de debates que tiene que ver con cuestiones de género, pero también con el subdiagnóstico en el género masculino. La mayoría residentes en Cava, pero bueno, esto también tiene que ver con que la asociación está localizada en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si bien atienden a personas de todo el país, y ahora con la virtualidad esto se ha ampliado. Bien, dentro de la dimensión psicosocial, el 80% fueron criados por padres biológicos, el 59,9% expresaba un ambiente familiar positivo en sus respuestas, 26% reportó vínculos distantes o conflictivos, pero sin embargo, y esto me parece lo interesante de estos datos,
que el 66% expresó haber padecido alguna forma de violencia en el ámbito de crianza. Y esto tiene que ver también con cómo fueron planteadas las preguntas de este cuestionario, porque se presenta, no se les hace una pregunta directa sobre la violencia, sino situaciones que eran compatibles, seleccionaron situaciones que eran compatibles con las diferentes formas de violencia, la emocional, la física, la económica, la ambiental o la sexual. Finalmente, con respecto a la comunicación y los vínculos, un 30% estaban dentro de lo que era la categoría saludable, a partir de todas estas variables combinadas, ambivalentes un 40% y disfuncionales un 30%. En cuanto a la dimensión sociodinámica, el 95% terminó la secundaria, es un porcentaje alto, sobre todo para personas que en la edad joven y adulta han empezado a descubrir estos síntomas, y un 25% con estudios universitarios. 39% declaró haber sufrido acoso escolar, pero un 59% también respondió que no tuvo apoyo a ese acoso que sufrió. 73% expresa estar satisfecho con su trabajo actual, y sin embargo, acá volvemos de nuevo a la contradicción que se encuentra a partir de este cuestionario, que un 76% de todos modos, a pesar de haber expresado que estaban satisfechos con su trabajo, expresa también ámbitos o situaciones que desean cambiar de las condiciones laborales. Finalmente, la dimensión institucional habla de la infancia con una situación económica precaria, un 57,6%, y en la actualidad un 56% refiere condiciones económicas regulares o precarias, es decir, un poquito mejor que lo que referían en la situación de la infancia. En cuanto a las comorbilidades, esto también es un resultado muy valioso, solo una persona declara haber recibido diagnóstico formal de depresión. Bien, las discusiones que surgen de estos resultados. Bueno, por un lado, lo que decíamos, que afecta mayormente a mujeres y sobre todo en la edad reproductiva, por lo que resulta necesario, o resultaría necesario, incluir el enfoque de género en el ámbito de la salud. Sobre todo si utilizamos algunas teorías, en mi caso fue las teorías elaboradas por Pichon-Rivière, que también por una cuestión de época no tenían esta perspectiva. Yo tomé también mucha teoría de Mabel Burin, que ella habla justamente de la mayor carga de cuidado, la desigualdad económica y emocional, y el mayor impacto que el género femenino tiene de los factores psicosociales. Bueno, otro dato a discutir muy relevante fue un 13% sufrió abuso sexual intrafamiliar, y un 24% vivió algún tipo de violencia sexual, porque también habían diferentes situaciones compatibles con la violencia. Cifras superiores, muy superiores a las estadísticas globales que presenta UNICEF, y esto lo que importa también es la distribución, digo, no es solo el número del porcentaje, sino la distribución, es decir, que se encuentren en este grupo específico tantas personas que expresan esta situación. Bien, y otra discusión es lo que les marcaba anteriormente, que tiene que ver con estas contradicciones hacia adentro de las dimensiones, ¿no? de análisis, que nos puede presentar una naturalización de los vínculos y los contextos hostiles. Esto implica, a su vez, que pueden presentar obstáculos en este proceso de adaptación al medio, que es lo que Pichon-Rivière expresa como criterio para entender los procesos de salud y enfermedad. Es decir, que se han desarrollado mecanismos de supervivencia psíquica que van de la mano con la cronificación del malestar, y en este caso, bueno, la enfermedad. No son respuestas condicionantes, por supuesto. Estamos haciendo un análisis que no es la idea, ¿no? Bien, los participantes han seleccionado variedad de pacientes, bueno, esto es lo que también les decía recién, respecto a la variedad de padecimientos físicos, pero que solo una persona refiere concretamente haber recibido un diagnóstico formal de depresión, es decir, que esto nos lleva a preguntarnos si están teniendo acompañamiento, si están pudiendo acceder a lo que es la salud integral, específicamente en este caso a la salud mental. Bueno, teniendo en cuenta que una enfermedad autoinmune, y en este caso LES, que también tiene tratamientos que son invasivos y que seguramente pueden afectar el estado de ánimo,
el estado psicoemocional y la salud mental en general. Bien, en conclusión, bueno, nos quedamos con que el valor del estudio no reside en las cifras aisladas, es decir, que los números estadísticos en sí no son tan prevalentes ni relevantes, pero sí cuando empezamos a hacer este correlato y encontramos estas contradicciones por un lado y por otro lado la comparación con estadísticas de instituciones mundiales como es UNICEF o como la Organización Mundial de la Salud. Y que con este estudio lo que logramos fue visibilizar la complejidad vincular y adaptativa que atraviesan los pacientes diagnosticados con LES, específicamente este grupo de pacientes que participan en ALUA, y en conclusión también los resultados fueron coherentes con los postulados del marco teórico y también con la bibliografía, que si bien hay poca de este ámbito, todo lo que tiene que ver con el estado del arte elaborado para este trabajo.